La persona que inventó el aire acondicionado es realmente un genio. Algunos pasos simples pueden hacer que una habitación esté muy fresca durante el verano caliente, pero antes de entender cómo funciona un aire acondicionado, es necesario comprender algunos conocimientos básicos de física. Si usas productos en aerosol, habrás notado este fenómeno. Si continúas presionando el aerosol durante un tiempo, la superficie se vuelve fría. Esto se debe a la disminución de la presión dentro del producto. Cuando la presión disminuye, la temperatura también baja. Si la presión aumenta, la temperatura también aumenta. El aire acondicionado utiliza este principio. Es el compresor espiral. En el aire acondicionado, hay dos componentes principales en el compresor espiral. Uno se mueve siguiendo una órbita pero no gira. El otro permanece inmóvil. Su función es comprimir el aire que entra por la entrada, capa por capa, hasta que es expulsado desde el centro del remolino. Luego, el aire comprimido se envía al condensador. Cuando el refrigerante, que está comprimido en líquido y pasa a través del compresor, se convierte en un gas caliente a más de 80 °C, se necesita un ventilador para enfriarlo. Es necesario para el enfriamiento, y es por eso que el ventilador sopla aire caliente. Supongo que cuando eras joven, debiste pensar que el aire caliente se absorbía de la habitación por el aire acondicionado. Ahora sabes por qué. Cuando un líquido se evapora, absorbe calor y se convierte en gas. Cuando se convierte en gas, su energía cinética se vuelve más fuerte. Y cuando un gas pierde calor, su energía cinética se debilita y vuelve a ser líquido. En otras palabras, un gas frío vuelve a ser líquido, y un refrigerante gaseoso a alta temperatura pierde calor al pasar por el condensador. Así, se condensa y se convierte en líquido. En la salida, aunque el refrigerante ha perdido parte de su calor al pasar por el condensador, sigue estando muy caliente, a una temperatura de aproximadamente 50 grados. El refrigerante líquido a alta temperatura y alta presión fluye hacia la válvula de expansión. Desde el interior de la válvula de expansión, se puede ver que una gran cantidad de líquido a alta temperatura debe fluir a través de un espacio pequeño. La presión del líquido disminuirá con el flujo. Como se mencionó anteriormente, la temperatura también bajará cuando la presión disminuya. La válvula de expansión está conectada a un dispositivo de almacenamiento de calor sensible que detecta el calor. El dispositivo detectará la temperatura. Si la temperatura aumenta, la presión del gas aumentará, presionando el resorte para liberar más calor. Cuando la temperatura a la salida del evaporador vaya, la presión del gas vaya, y la cantidad de refrigerante que entra en el evaporador también disminuirá, permitiendo que el aire acondicionado controle inteligentemente si la cantidad de refrigerante es demasiado grande o insuficiente. Luego, el refrigerante atraviesa los tubos del evaporador, donde absorbe el calor. Durante este proceso, el ventilador ubicado debajo comienza a funcionar. En los aires acondicionados de pared que deben ahorrar espacio, se utiliza un tipo específico de ventilador, a menudo diferente de los ventiladores de hélice tradicionales. En verano, todos sabemos que cuando colocas un vaso frío en el aire, su superficie estará cubierta de agua. Esto se debe a que el gas pierde calor y se condensa. Es por eso que la superficie de los tubos que transportan el refrigerante frío está cubierta de gotas de agua, requiriendo un dispositivo de drenaje debajo. Entonces, ¿has entendido todo?